Pax Rústica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rústica aboga por la paz. Y ya estamos en Pax Rústica, acá en AM740 Radio Rebelde, Federico. Así es, 11:06 en la República Argentina. Todavía tenemos la temperatura de la hora 10, 25 grados, 5 la máxima para hoy va a ser de 30, Néstor. Estamos en Pax Rústica, como bien dijiste, y tenemos el canal de WhatsApp para que nos manden mensajes. 11 26 90 84 96, 11 2690 8496. Voy a estar atento al YouTube porque ya vi que hay muchos oyentes ahí que nos siguen en arroba, a ver si me acuerdo, Radio Rebelde AM740, arroba Radio Rebelde AM740 en YouTube. Tenemos de todo, redes sociales que ahora no me las estoy acordando. A ver, ya me las voy a acordar. Arroba Pax Rústica Iberoamérica en Instagram. No, en Instagram no, eso es Telegram. Eso es Telegram. Eso es Telegram. Arroba Pax Rústica en Twitter y paxrústica arroba gmail.com el mail de para escribir, ¿no? Para consultas, lo que quieran. Pax Rústica se escribe PAXRUSSIK. Me olvidé de alguna red, pero no importa, lo buscan con ese nombre y van a encontrar un montón de páginas. Estamos en AM740 y también en AM1570. Y voy a saludar a nuestra querida Ana María. Dije, bueno, saludamos a Ana María. Sí, primero Ana María. Ana María, ¿cómo te va? Привет, здравствуйте. Estás perdido porque, claro, ¿qué dije? A ver. Hay hay toda una nueva, unos nuevos horarios del programa que nos confunden. Y la semana especial. También, yo no me acostumbro a este nuevo horario, que es todos los días de 11 a 12. Esta semana todos los días, exacto. Estamos en periodo especial. Durante esta semana. En el purgatorio. A full. Corriendo para poder salir. ¿Cómo está Mar del Plata, Ana María? Ay, está hermosa, porque es un clima nada que ver con Buenos Aires. Está tranqui, más o menos 25 grados, o sea, luego de los calores tan terribles, ahora está menguando, muy, muy linda la temperatura, es hermosa. ¿Da para ir a la playa o no? Sí, también, buenísimo. también. Bueno. Es de esa temperatura que es agradable, no es demasiado calor, así un poco nublado, pero agradable y se puede respirar. Muy bien, y ahora sí vamos a saludar a Silvana Yarmoluk, quien está atenta, escuchando, creo que desde el mismo lugar. Привет, Silvana, ¿cómo le va? Здравствуй, Нестор. Здравствуйте всем. Очень приятно с вами еще раз встретиться каждый день. Ahí está. Muy agradable encontrarnos con ustedes casi todos los días. Ahí es el momento en el que el Zoom se retira, nosotros salimos a la cancha hasta que retorna. Empezamos y no pusimos primera, pusimos directamente la quinta, o sea, estamos ahí a ver qué podemos hacer. Bueno, hay muchas cosas para hoy, pero bueno, vamos a empezar. No. Veníamos muy bien en la previa, no se había cortado. A ver, Silvana, espera. Dijiste vamos Pará, Silvana, dijiste vamos a empezar y se cortó, así que volvé al... Ahí está. Vamos a empezar. Ahí está. Vamos a empezar con un invitado especial que se llama Cristian Lamesa. Ustedes lo hemos tenido el año pasado en algunas incursiones de algunas temáticas de Rusia. Él es especialista, escribió un libro, ya lo hemos presentado por el libro que había escrito. Pero ahora es el único
nominado para un premio ruso hispanoparlante. O sea, él es el único hispanoparlante nominado para un premio por la Sociedad Rusa del Conocimiento. Por eso lo tenemos invitado. Queremos saber de qué se trata este premio. Cristian, ¿cómo estás? Здравствуй. Здравствуйте, Silvana. ¿Cómo andás? Un gusto estar de vuelta con ustedes aquí en Pax Rusica. Y la verdad, bueno, como dijiste, para mí es un tremendo y un halago enorme haber sido nominado junto con otras cuatro personalidades enormes de diferentes países del mundo. Vos sabés que es la primera vez que se establece la categoría para extranjero en este premio que vos decías de la Sociedad Znanie. Y en el ejercicio 2023, que es lo que se premia ahora el próximo lunes, yo estoy, bueno, como te decía, en la categoría, sería algo así como educador extranjero del año 2023. Somos aquellos que como extranjeros hacemos o hemos hecho alguna contribución al conocimiento de Rusia en nuestras esferas, en nuestras regiones, a la defensa de la verdad histórica, de luchar contra esta propaganda occidental antirrusa. Entonces, bueno, la verdad que ser el único hispanohablante y haber sido nominado, bueno, con, como decía, personalidades, bueno, un catedrático canadiense, un corresponsal de guerra francés, Adrien Bouquet, que intentaron asesinarlo en Turquía porque él destapó muchas verdades en cuanto a las atrocidades hechas por el régimen de Kiev y que pretendían culpar a Rusia por esto. Él expuso todo esto con pruebas y intentaron asesinarlo, es uno de los nominados. También un matemático serbio y la ex ministra de Relaciones Exteriores de Austria. Ese es el nivel de los nominados. Por eso yo, sin ninguna pretensión de ganar, el próximo lunes voy a estar disfrutando de esta nominación en la gala que va a ser en el Bedenja. La Bedenja que sería como la, valga la redundancia, ¿no? La exposición rural que tenemos nosotros, una exposición de logros que la época soviética tuvo su auge, pero ahora tiene un auge espectacular porque se volvió a abrir con todas las regiones de Rusia. Yo estuve en noviembre y ahí se estaban representando todas las regiones en lo que tiene que ver con la producción científica, la producción agrícola, etcétera, etcétera. Y hay un lugar especial, es enorme, ese lugar es espectacular. Algún día vamos a hablar de ese tema. Cristian, en primer lugar te felicitamos desde la Argentina y de nuestra región. Es importante para destacar que este premio es importante no solo para Rusia, sino para nuestra región, porque vos sos un poco, como varias personas que conocemos, el que media, el que puede transmitir la información del otro lado, sin estar casi, digo casi porque todos somos como, tenemos esa influencia occidental, pero casi sin influencia occidental sobre lo que pasa en Rusia, sobre lo que pasa en esas regiones, con tu libro La paternidad del mal, Los cómplices de Hitler, que tuve la oportunidad de leer. Está muy interesante el libro, ojalá lo podamos, no sé si se está vendiendo o no, sería bueno que nos digas. Y de todo corazón, desde Pax Rusica te felicitamos, no solo por ser un representante argentino, sino por ser el representante hispanoparlante en este premio tan importante. Bueno, gracias por tus palabras, Silvana. Sí, el libro está disponible en la plataforma de Mercado Libre, La paternidad del mal, y mi gran ilusión, por supuesto, es que llegue a ser publicado en ruso, que es algo que, bueno, ahí siempre mantengo, como decía, esa ilusión, porque justamente es un libro que intenta hacer un poco un tributo a la memoria de los héroes y los veteranos de la Gran Guerra Patria. Y bueno, creo que, como vos bien decías, un poco esta misión, ¿no?, de difundir lo que uno ve con claridad ante esta nebulosa, ¿no?, que plantea Occidente con esta propaganda. Yo creo que para los que tenemos claro esto es un poco un deber hablar y exponerlo, porque bueno, Rusia está dando hoy una pelea
muy dura, que no le está saliendo gratis para nada, porque justamente se está dirimiendo en esta guerra que plantea la OTAN contra Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, creo que los que entendemos esto tenemos la obligación de exponerlo, por lo menos ante nuestros pares, ante la gente de habla hispana, que creo que yo siempre sostengo que tiene mucho más en común con Rusia, nuestros pueblos, que con los anglosajones, por ejemplo. Tienes razón, hasta en el humor, ¿viste? En las cosas, sí, como totalmente se toman en las casas, en las calles, inclusive en la forma de ser. Aunque no lo creamos, es así. Yo, Cristian, te voy a aprovechar, ya que te tengo, más allá de la felicitación del premio. Vos justo quiero hacer una pregunta, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Sí? Adelante, dale. Seguí vos. No, solo quería preguntar cómo estás viviendo vos allá en Moscú la muerte de Navalny. Yo ayer hablé de que, bueno, él en Rusia es considerado no un opositor, sino una persona que tuvo un defraude al fisco, etcétera, etcétera, más allá de todo lo que sabemos, de todo el baile en la novela del envenenamiento y de que él volvió y qué sé yo. Vos estás en Moscú, nosotros lo vemos desde acá, desde Argentina, de lo que se muestra en los medios de comunicación occidentales, en donde todo el mundo está haciendo un duelo en las embajadas rusas, estamos viendo todo el mundo liberal apoyando digamos, a lo que es el proyecto de él, etcétera. Bueno, él era liberal también. ¿Cómo se ve en Moscú esto? Mirá, sinceramente, acá Navalny en Rusia no es noticia desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar quién es o quién fue Navalny. Navalny fue un personaje oscuro con vínculos con el MI6, la agencia de inteligencia británica, y con la CIA, financiado por estas oscuras ONGs que sabemos que financian desestabilización en diferentes países, no solo en lo que fue el bloque soviético, sino también en nuestra región en Latinoamérica. Este oscuro personaje estaba purgando 2 condenas por delitos económicos, por lavado de dinero y otro tipo de fraudes de naturaleza económica, como vos bien dijiste. O sea, ni más ni menos que un común y silvestre estafador. No estaba preso por espionaje a pesar de sus vínculos con agencias extranjeras, sino por crímenes y delitos económicos. Este personaje, cuando pretendió hacer una carrera política en Rusia, nunca superó un favor popular en elecciones que fueran por encima del 3 o 4%. Por eso, cuando se lo caracteriza en Occidente como el principal opositor a Putin, a mí me causa por lo menos hilaridad, porque tenemos que decir que la segunda fuerza política después de Rusia Unida, que es la fuerza que lleva o que sustenta al presidente Putin, el segundo partido político es el Partido Comunista de la Federación Rusa. Después está el partido que lideraba Zhirinovsky. Entonces se le da una entidad a este hombre que no la tenía, sinceramente. Aquí en Rusia, repito, no es un tema. Yo hablaba con amigos allá en Argentina que me decían, uy, qué mal en este momento. Primero, en este momento, como por supuesto no era un tema y en Occidente das por descontado que fue asesinado, yo no sé de dónde sale la certeza de que fue asesinado. En caso de que no haya sido una muerte natural, hay que pensar a quién beneficia. Por supuesto que el presidente Putin no, y sí, por supuesto, basta ver cómo usó esto. Acá yo no estoy diciendo nada, sino que estoy yendo a datos concretos. El presidente Biden esgrimió la muerte de Navalny como una presión para que la Cámara de Representantes dé aval a ese préstamo de 90 y pico de miles de millones de dólares que parte de eso vino a Ucrania, como una coerción. Entonces, por supuesto que yo digo, siempre en estos casos hay que ver a quién perjudica y a quién beneficia. A Putin no lo beneficia en nada, sí parecería reflotar o darle un poco de aire a esta causa antirrusa y anti-Putin en Occidente. Y para cerrar, este amigo con el que hablaba desde Argentina me decía que esto podía ser un problema para Putin en las elecciones. Y yo le decía, la verdad que lo descarto completamente, porque repito, acá no es un tema, acá es considerado un traidor, más allá de que pueda tener
la simpatía de esa mínima porción de la población rusa que es pro-occidental, pero sinceramente estamos a menos de un mes que se den los comicios aquí en Rusia, y eso por supuesto hablar de la realidad del sentir del pueblo ruso, y cómo sinceramente, esto también yo lo decía y estoy convencido, gracias a Dios debo decir que creo yo que no solo al Kremlin, sino que al pueblo ruso, gracias a Dios, cada vez le importa menos lo que piensa Occidente respecto de este país, y creo que eso es una gran noticia para el futuro de no solo de Rusia, sino del mundo multipolar. Cristian, la mesa, te dejo la pregunta de Néstor, o no sé. No, porque se nos está yendo el tiempo. Sí. Seguramente nos encontraremos antes de las elecciones y quería que nos comentaras y nos describieras un poco cómo es en Moscú el clima preelectoral. Pero yo ya lo invité, yo ya lo invité para... Sí, por supuesto. Ya lo invité, estoy negociando con Cristian. Cristian, te agradecemos. Permitime, Silvana, Cristian, que también mencione la página del canal de YouTube La Verdadera Política con Cristian Lamesa, @La Verdadera Política, que también tiene una actividad muy importante ahí, como también nuestro otro invitado, que después lo vamos a mencionar también. Que ya está en el piso, le aviso, señora. Buenísimo. Enormes gracias, Cristian, y ojalá que el lunes, más allá de la nominación, puedas tener el premio de corazón. Desde todos nosotros te lo deseamos. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación, gracias por la mención del canal, gracias por los buenos deseos. Si se hace realidad ese sueño de salir premiado, va a ser un poco de todos nosotros el premio, y bueno, sin duda que vamos a seguir hablando a futuro y vamos a poder hablar de las elecciones aquí en Rusia. Un abrazo grande para todos. Gracias, Lamesa, con quien compartí algunos días allí en Moscú en el viaje que hicimos el año pasado. Gracias, Cristian, hasta la próxima. Abrazo grande. Federico. Néstor. Sí. Adelante, Silvana, adelante. No, quería decir, porque estamos como siempre ajustadísimos. Nosotros tenemos un invitado en el piso, y yo no estuve porque tengo problemitas con el auto, no pude viajar, pero ya voy a estar prontito para allá. Lo que quería decir es que tenemos un audio de nuestro amigo Yasinski, de un tema que hablamos ayer. Yo creo que vamos a lograr llegar antes del corte, y después seguimos con nuestro invitado de la segunda parte. Tiene que ver con la explicación de por qué Avdiivka, el pueblo que tomó, digamos, el ejército ruso y sacó al ejército ucraniano, es tan importante. La toma de Avdiivka ha sido un evento importantísimo en los últimos meses de esta guerra, porque aunque Avdiivka es una ciudad pequeña, prácticamente es un suburbio grande de la ciudad de Donetsk, Avdiivka ha sido durante ya casi 10 años el punto central de los ataques del ejército ucraniano contra la población civil de Donetsk. Así que la toma de Avdiivka por las tropas rusas ha sido un gran sueño y una esperanza de los habitantes de Donetsk durante todos estos años. Lo terrible que Avdiivka está solo a unos 10-12 kilómetros de Donetsk, así que no hubo manera de interceptar misiles ni nada, porque queda demasiado cerca y llegaba en pocos segundos todo. Así que es un avance muy importante. Además, Avdiivka se tomó muy rápido. Yo creo que ha sido una sorpresa para todos. La operación duró solo unos pocos días. Recordemos la toma de Bakhmut u otros lugares el año pasado que demoraban meses. Avdiivka, que se consideraba el punto más protegido, más reforzado de la defensa ucraniana, cayó muy rápido. También el ejército ucraniano no alcanzó a ser evacuado de la forma organizada, fue una fuga caótica masiva, y ahora el ejército ruso está avanzando en 5 diferentes puntos de la línea de guerra. O sea, es un avance ruso más significativo, más importante en todo este año que pasó. Dentro de Ucrania cada vez hay más contradicciones dentro del gobierno, entre el gobierno y el ejército, porque Zelensky
pasó al retiro al comandante en jefe Zaurny, que estaba muy popular dentro del ejército. Ahora a cargo está otro personaje que no tiene su experiencia, así que la situación en la guerra ahora es muy dinámica. Se está cambiando bastante en comparación con la línea de fuego congelada de los últimos meses, congelada literalmente por las bajas temperaturas y también porque no hubo ningún avance significativo. Así que hay algunas esperanzas, todavía tímidas esperanzas, que generará un quiebre más serio en toda esta situación, en toda esta tragedia, que Rusia, todos coinciden que Rusia ahora tiene toda la preferencia militar, está ganando la guerra prácticamente, el ejército ruso está avanzando, en Kiev está caos, el gobierno de Zelensky se queja que le falta ayuda, le faltan municiones, los Estados Unidos claramente están en otra mientras se acercan las elecciones, en Europa aumenta la crisis, o sea, es un momento bastante esperanzador y también peligroso porque sabemos si la OTAN se tomará cuenta que está perdiendo la guerra, pueden hacer cosas bastante más irresponsables, arriesgadas. Recordemos que ahí cerca están muchas centrales nucleares y sabemos que del régimen de Kiev se puede esperar prácticamente cualquier cosa. Bueno, ahí creo una buena síntesis de Oleg, sobre la situación que después ya lo tenemos en el piso a Salgado, seguramente podremos ampliar, Silvana. Por supuesto. Bueno, estamos casi en el corte, pero lo vamos a saludar a Sebastián, que llegó. Yo prometía encontrarme con él en el piso, no pude, lamento mucho. Hola Sebastián, здравствуй, как дела, дорогой? Очень хорошо, спасибо. Un gusto saludarte, Silvana. Héctor, para que aprenda. Gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, contento, siguiendo muy de cerca, lógicamente, todo lo que está pasando en la Federación Rusa, esto que desarrollaba también aquí el colega Oleg, realmente es muy importante, y bueno, el tema que ustedes ayer también abordaban, vinculado a Navalny, hace que todo el panorama que nos llega de Rusia merezca, la verdad, que toda nuestra atención. Bueno, hoy vamos a hablar de todo con vos, más que nada, creo que Federico... puede decir algo de tu canal. Como adelanté, que también tiene una participación en YouTube importantísima en su canal Data Urgente, @Data Urgente, y también participás en otros foros que se arman ahí en YouTube, que están buenísimos, con debate con gente de Palestina, de España, de todo el mundo. Así que búsquenlo a Sebastián Salgado, que hay un montón de material en YouTube. Muy bien, y si querés podemos ir adelantando el corte, la tanda. Así tenemos después la media hora un poquito más larga que lo habitual. Vamos, Dimare. Bueno, dale. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Hay una versión. Seguimos aquí en Pax Rússica, estábamos dialogando, antes y en la pausa, con Sebastián Salgado. Y quiero gastar el menos tiempo posible en mis palabras para poder escucharlo a él. Federico. Genio Sebastián, Tango de Libertad en Lugansk, un documento impresionante, dice Nicolás Arreta, histórico, emotivo, desgarrador. El único periodista que mostró que mostró la realidad. Así que eso lo pueden ver en YouTube también, en Data Urgente, en la página de Sebastián. Muchas gracias. Y estábamos escuchando aquí, ¿no? Que se ve que también le gusta a Sebastián. Sí, porque de hecho es ese tema que lo toma Polina Gagarina en la banda de sonido de una de las películas sobre la francotiradora rusa. Lo uso en el último capítulo de mi documental, que figura como Cuco. Y bueno, la versión de Polina Gagarina la toma de Kino, que bueno, es el Charlie de la etapa soviética, ¿no? Y acá es nuestra banda sonora acá.
Ay, yo estuve en los conciertos de él para que veas lo que... ¿En serio? Ah, bueno, eso sí me lo perdí. Eso sí me lo perdí. Sí, porque él murió muy jovencito en un accidente. Fueron en el despegue de su carrera y fue en los años finales de los 80, principios de los 90, fue el grupo más fuerte de San Petersburgo. Viste que en San Petersburgo siempre es como Rosario y Buenos Aires. Sí, sí. Entre los cantantes hay toda una movida. Siempre la vanguardia cultural San Petersburgo. Exacto. Cucú se le dice al cucú el que canta, porque en Rusia está la cuestión de que el cucú, el pájaro, que canta la cantidad de años de vida que tenés y vos tenés que ir contando. Y esa canción tiene que ver con eso, ¿no? Es muy, 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 muy linda. Vamos a ampliar más. Espero que Federico se haga todas las canciones y vamos a ir escuchándolas. No quiero perder más tiempo, Seba. Gracias, millones de gracias que viniste al piso y bueno, nos conocemos hace un tiempo, amé tu película, yo soy directora de cine, la gente ya digamos, en la radio lo hemos nombrado, la verdad que está hecha muy bien desde el punto de vista no solo periodístico, sino desde la estética y de cómo manejaste las entrevistas con la gente, desde lo sentimental. Esa película es muy buena, la recomiendo, vamos a tratar de republicar los links en nuestras redes. Y bueno, yo sé que vos estuviste, ¿por qué me interesaba hablar contigo? Vos estuviste como veedor o como testigo extranjero en las últimas elecciones de los territorios que hoy día forman parte de la Federación Rusa, pero eso no son territorios autónomos llamados recuperados o como se los quiera llamar. Contanos esa experiencia. Yo sé que algo te habíamos invitado, vos contaste muy por arriba, pero me encantaría saber cómo es, porque viste que la idea de que siempre en Rusia es todo policial, como ayer habló Mijailo, viste, que son regímenes, te acompañan con la policía a votar y si votás mal te pegan un tiro, no sé, vamos a sacar esos mitos. Sí, Silvana, bueno, en el mes de agosto hubo elecciones municipales en toda la Federación Rusa, elecciones locales. Y claro, bueno, los territorios recuperados, las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, Jersón, Zaporizhia, ya Crimea lo hacía desde antes. Por primera vez mucha gente votó con un padrón ruso, ¿sí? Hay que decirlo en estos términos. Antes la gente que estaba ahí votaba con un padrón ucraniano. Entonces, vamos a decir, el condimento político de esto iba más allá de los candidatos electorales, ¿no? Que no era una cosa menor. Y por eso se generó una campaña muy, muy fuerte de desprestigio contra ese proceso electoral, sobre todo articulada por los servicios británicos, el MI6, tratando de decir parte de esto que vos estabas diciendo, que claro, en el proceso de empadronamiento que existió, que era absolutamente voluntario, existió lo que era el trabajo casa por casa de los empleados del sistema electoral de la Federación Rusa, que por el contexto de bombardeo que todavía sigue, tienen que ir acompañados de un soldado. Pero no significa que ni siquiera la persona que está dentro de la casa tenga ni siquiera la obligación de abrirles la puerta. Ellos simplemente iban a dar la posibilidad de empadronarse y también, llegado el día de la elección específico, había urnas móviles, ¿sí? Urnas móviles. Entonces, la persona que no pudiera ir a sufragar el día de la elección y quería hacerlo durante los 2 días anteriores, y la gente del sistema electoral de la Federación Rusa le daban esa posibilidad, podía hacerlo directamente desde su casa. Claro, la foto que sacaban los británicos era 2 personas con una urna y un soldado atrás y una persona dentro de una casa, ¿no? Y desde ahí arman un relato a partir de la imagen donde decían: en Rusia se está obligando a la gente a votar por Putin. Entonces fue una coyuntura especial, tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo bastante específico en Zaporizhia, en la ciudad de Melitopol, sobre todo, donde bueno, conocimos todo este proceso, el sistema electoral, los partidos que se tenían la posibilidad de elegir, y lógicamente esto generó una gran reacción en contra también, porque el proceso se terminó llevando adelante. El partido Rusia Unida ganó por amplísima mayoría, pero al mismo tiempo, y termino con esta idea,
hubo un enojo muy grande con los que estábamos ahí como observadores internacionales, al punto que salió una especie de amenaza o de amedrentamiento por parte del secretario de Estado de Estados Unidos de que los observadores internacionales íbamos a ser sancionados de manera individual, ¿sí? Y acto seguido, la Unión Europea, 2 días después, lo que hace es publicar la lista de los que habíamos estado ahí. Entonces, bueno, en ese momento, con nuestro nombre y nuestro apellido, que éramos unas 50 personas de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, en ese momento creo que de Argentina, creo que estaba yo nada más. Y bueno, entonces, con, vamos a decir, la preocupación de, bueno, ¿podré volver a entrar a Europa? No, había otros compañeros que lógicamente también eran europeos y todavía no ha pasado nada. Pero lo que deja de manifiesto es la intención de cortar, ¿no?, ese proceso electoral que era a nivel municipal. Por eso es interesante dimensionar a qué no estarán dispuestos ahora que se vuelve a votar en los territorios recuperados por presidente. Cuando vos decís, lo damos por sentado quienes aquí estamos, pero vos decís recuperado, ¿no? Y Silvana, y lo comparto. Pero ¿por qué no explicamos recuperado de qué? Claro, bueno, para empezar, decir, por ejemplo, yo tengo 49 años. Yo tengo más años que Ucrania. Porque hay gente que cree que Ucrania es una cosa milenaria o que tuvo algún proceso de revolución independentista. No, eso nunca pasó. Hubo un acuerdo político en el final de la etapa soviética en el cual Ucrania se separó del resto de Rusia, de lo cual siempre había sido parte y de hecho parte neurálgica, ¿no? En su historia, en la entrevista que le dio Putin a Tucker Carlson, lo explicó de manera detallada, ¿no? La historia rusa de alguna manera nace en Kiev. Y entonces, bueno, lógicamente una persona que nació, por ejemplo, en la ciudad de Lugansk y que hoy tiene 60 años, nació en Rusia. ¿Sí? Y después lo obligaron a tener todas las personas, ¿no?, que nacieron en Lugansk, en Donetsk. Después los obligaron, en todo Ucrania, después los obligaron a tener una identidad ucraniana que mucha gente rechazó, pero no tenían otro documento. ¿Sí? No tenían otro documento. Y ahora esa gente vuelve a tener la identidad con la que nació. Eso es así, o sea, la historia es contrafáctica, ¿no? Entonces, esos territorios vuelven a ser parte de lo que era históricamente Rusia, en su momento cuando se separaron de la Unión Soviética, y hoy parte de la Federación Rusa. Entonces, parte de lo que ha sido la defensa, que para mí incluso me emociona mucho, ¿no?, cuando recuerdo de qué manera, sobre todo las poblaciones de Lugansk y Donetsk que componen el Donbass desde el año 2014, no reconocieron a ese gobierno impuesto por Estados Unidos que terminó ahora en la presidencia de Zelensky, era porque ellos no estaban dispuestos a que los obligaran a dejar de hablar el idioma ruso, por ejemplo. Era su identidad, es su historia, es su legado. Sus abuelos murieron defendiendo ese territorio contra los nazis. Por eso esta nueva generación de jóvenes entendía que es su momento. Si ellos resignaban este tipo de ataque injerencista occidental sobre su propia identidad, era una especie de traición a su propia historia. Por eso resistieron de manera tremendamente heroica durante 8 años, entre el 2014 y el 2022, prácticamente solos, lo cual desde mi perspectiva eso genera una crítica, si se quiere, fuerte contra el Kremlin, porque Lugansk y Donetsk se vieron en el espejo de Crimea. Y parece que Lugansk y Donetsk en la evaluación política no valía lo mismo que Crimea, como si fue reconocida desde el 2014 a partir del referéndum que hicieron en ese momento. Y eso generó más de 15.000 muertos civiles en la defensa de Lugansk y de Donetsk. Sí, tenés razón, Seba. Esa es una deuda de alguna manera con el pueblo, pero por otro lado, digamos, la explicación no oficial, pero bueno, lo que se daba es que Rusia en ese momento no estaba preparada para hacer la operación especial que hizo en el 2022 por cuestiones económicas, cuestiones de sanción y todo eso, y después sí lo hizo cuando ya no podía más, porque de alguna manera ya con los laboratorios químicos y con todo eso que ya la inteligencia o lo que sería el espionaje había descubierto, ya no se podía más. Pero justamente tiene que ver un poco la explicación con eso. Igual esa es una
una crítica que le hace el pueblo de Lugansk y Donetsk. Sí, está muy sobre la mesa, por eso vos sabés... No, pero es bueno que vos lo destaques, que estuviste ahí, porque a veces nosotros, los que estamos afuera, no estamos tan comprometidos, a partir de hace 2 años sí, trabajando mucho más, que parece un juego de palabras que los rusos digan operación especial y Occidente diga invasión. Entonces hay que describirlo bien para que sea esto comprensible a la mayoría de la gente. De los que nos estén escuchando y que no conozcan o conozcan muy poco, o que tengan todo el tiempo el oído puesto en Occidente, ¿no? En las cosas que dice Occidente. Por eso me parece importante profundizar. Digamos, la pelea por el significado de las palabras es parte de la guerra misma. Claro. Por eso ellos invierten tanto en medios corporativos como en tecnología militar, que casi van de la mano, ¿no? Por eso son capaces de generar este nivel de censura que hay sobre lo que está cuando pasando. cuando se la ven mal, como en el caso tuyo o en la presencia de 50 observadores o periodistas, pero a ver, le sale gratis hacer la invasión de Rusia. Titulan el primer día: Putin invadió Ucrania, y anda a sacarlo. Lleva años poder desmentir eso, meses de discusiones, inclusive porque no hay representantes que puedan salir a clarificar, o que nosotros, que no estamos tan comprometidos, podamos abrir los espacios a la discusión. Esto es lo que a mí me da gusto de este programa, que lo hacemos por la libertad de expresión, en serio, para que se puedan conocer los conceptos. Después cada uno dirá, bueno, yo estoy igual a favor de Zelensky o estoy a favor de Putin, pero primero vamos al fondo de la cuestión, esta disputa. Quería decir algo que tiene que ver con eso. Primero, 2 cositas. Una que tiene que ver con la identidad, como dice Sebastián, y con la soberanía. ¿Cuál es la comprensión de la soberanía? Porque el pueblo de Lugansk y Donetsk, que es el Donbass, quiso ser soberano. Y por eso se plantó desde el 2014. O sea, eso hay que entenderlo, tenemos que entender. Esa posición es la única que no se discute en los medios de Occidente, la opinión de Donbass. Eso es por un lado. Y segundo, lo que hablábamos un poco ayer con Daniel sobre Karpov. ¿Te acordás que dijimos que Karpov toda la vida, siendo el campeón del mundo durante 10 años imbatible, tuvo que todo el tiempo demostrar que él era, que era campeón, porque era ruso. Claro. O sea, ese es un camino que Rusia lo tiene desde hace cientos de años. No es de ahora, no es de la Unión Soviética. No es, inclusive en el Imperio Ruso pasaba lo mismo. Nada, Sebas, dale, seguí con tu opinión. Simplemente para profundizar ese concepto un poco, cuando hacíamos el documental Tango de Libertad en Lugansk, una de las preguntas que yo le hacía a prácticamente toda la gente, todavía no había sido el referéndum que fue en septiembre del 2022, yo estaba haciendo el documental justo antes, en el mes de agosto, y les preguntaba, bueno, si les parecía importante, ¿no? Votar para ver si querían volver a ser parte de la Federación Rusa. Y en realidad, ante esa pregunta, había como una especie de enojo ante lo obvio. Entonces me decían, pero ¿no te das cuenta que nos estamos defendiendo de esta gente con lo que podemos? Tenemos 15.000 muertos. Dicen, es obvio, dicen, no habría ni siquiera que hacer un referéndum. O sea, ¿para qué estaríamos peleando de hace 15 años si no estuviéramos dispuestos a volver a ser parte de la Federación Rusa, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante ver de qué manera la concepción, la identidad y la cultura terminan siendo un factor determinante, incluso en lo que es el resultado de lo que se conoce como la guerra. Porque de un lado vos tenés gente que está llevada al frente, en muchos casos yo creo que engañada a partir de la propaganda de decir que Rusia está débil, que Putin se está cayendo, y claro, a los jóvenes ucranianos tal vez en algún momento lo creyeron y después cuando llegan al frente se encuentran absolutamente con otra realidad, terrible, si es que pueden salir con vida, ¿no? Muertes inútiles, generación de muertes inútiles totalmente. Es terrible ver los muertos del otro lado. No estamos hablando de la Azov sino de los pobres jóvenes ucranianos que o sea, la OTAN se va a llevar el premio al genocidio de una generación de ucranianos que han matado a un pueblo entero. Son ellos, para mí, los que están no solo promoviendo, si son los responsables, se tienen que hacer responsables en un tribunal militar cuando termine todo el lío,
de una generación, de un pueblo muerto. Eso es así. Bueno, otra pregunta, no sé si querés hacer otra pregunta, Néstor, pero me gustaría saber también algo, la opinión. Dale. Sí, no, porque estábamos hablando antes cuando llegó, si él había estado en, a ver, el nombre de la ciudad, Avdiivka, de lo que hablaba Alex Yasinski. Sí. ¿Cómo? Avdiivka, sí. Avdiivka. Sí, bueno, estuvimos en Donetsk. En realidad, Avdiivka es como un suburbio de Donetsk mismo. Hace pocos meses que nos tocó estar por segunda vez, vi como un cambio tremendo, ¿no? Lugansk, que había sido liberada ya de tropas ucranianas desde hacía un año, es una ciudad que volvió a vivir. O sea, la gente está en las plazas, al aire libre, disfrutando en los cafés, en los bares también, mucho hay que decirlo. Las fuentes de agua volvieron a surgir y demás. Todo eso porque, digamos, las tropas ucranianas quedaron en su borde. En Donetsk, donde tenían presencia hasta Avdiivka, o sea, en los suburbios de Donetsk, que es la capital de la República Popular del mismo nombre, estaban en una situación de guerra todavía. Entonces, la proximidad de esos 10 kilómetros que tenía hacía que ni siquiera a veces hacían falta misiles. O sea, con una bomba de obús, por el lanzamiento elíptico, vamos a decir, ya llegaba con cierta precisión al centro de Donetsk. Entonces, en Donetsk a las 6 de la tarde, por lo menos hasta la semana pasada, estoy seguro de eso, la gente ya no está en la calle, todos y cada uno de los negocios tienen tapiado con madera el frente, entonces vos de afuera no sabés cuál está abierto y cuál está cerrado porque no ves ni siquiera una luz, ¿no? Entre ellos se conocen y saben a dónde entrar y dónde no. Entonces, yo me imagino lo que debe significar para la gente de la ciudad de Donetsk después de tantos años, o sea, desde el año 2014 tenemos que pensarlo, no desde el año 2022, que ellos se están defendiendo de ese tipo de ataques. Bueno, realmente debe ser un antes y un después. A veces nos costaba entender muchísimo por qué permitían que ellos estuvieran tan cerca. A mí me tocó estar en esa primera línea de vanguardia antes de Avdiivka con las tropas de Abjasia. Ustedes saben que Abjasia con Georgia tiene una situación similar, ¿no? De alguna manera a la que Lugansk y Donetsk tenían con Ucrania, ¿no? Entonces, las tropas de Abjasia, que se sienten culturalmente rusos, fueron a pelear voluntariamente. Entonces se llama el batallón 15 de Abjasia, porque al principio eran 15 nada más, pero cuando empezaron a formar ese batallón con una línea de defensa de la ciudad de Donetsk, bueno, empezaron a llegar gente, jóvenes de Abjasia, para defender esa misma línea también. Y bueno, a mí me tocó verlo en ese sentido, porque cuando veía yo la distancia que tenía entre el centro de Donetsk y esa primera línea de combate, porque no había nada, más adelante, eran 15 minutos. ¿Sí? Y ahí estaban ellos defendiéndola. Por eso, ¿y era ciudad o...? No, era como un suburbio, digamos. Un suburbio, pero sí, digo, de plantas, de árboles. Sí. Ahí no había nada. O sea, matas y casas destruidas. Como una zona suburbana, vamos a decirlo en esos términos. Y bueno, se notaba que en ese momento todavía esta ciudad era como una especie de fortaleza que se mantenía impenetrable, y eso hacía que la propia ciudad de Donetsk no pudiera regresar a la cotidianidad de ninguna manera. Por eso estoy seguro de que hoy deben estar viviendo un día importante. Tenemos otra noticia de un par de muertos otra vez, y la bomba y todo eso. Vos estuviste en Melitopol, ¿no? Me decís. Sí. Vos sabés que yo sigo un bloguero, un muchacho joven, que está todos los días, sale al aire en YouTube, haciendo como un review de todo lo que está pasando en su ciudad, con eso de las fuentes, las calles, cómo se reconstruye todos los edificios, y esas opiniones están ruso, obviamente, pero se puede ver, es interesante cómo las mismas personas de las ciudades empiezan a tratar de que el occidente vea cómo estaba antes y qué pasa ahora, ¿no? Que es súper importante. Y bueno, la presencia tuya en el piso hoy es súper importante, porque ver de primera mano lo que pasaba en la calle es tan importante para nuestros oyentes. Contanos, Silvana, ¿cómo se llama ese bloguero, ese youtuber? Ay, ¿te acordás? Lo voy a dejar como link, no me acuerdo cómo se llama él, pero bueno. Es la ciudad de Melitopol, es donde simplemente
Sí, me contó, lo tomé como Sebastián lo dijo, yo me acordé y lo sigo a él, todos los días me hace videos espectaculares, ya les digo, es en ruso. Bueno, lo que nunca vivimos una guerra, sí. No podemos imaginar esa situación. Y entonces, esto de la vida cotidiana que vos contás, y también de la valentía. Yo cuando estuve en Rusia, estos 3 días que estuve el año pasado, fuimos al museo y ahí había soldaditos, jóvenes, muy jóvenes. Y yo digo, estos ven todo esto y después van a la guerra, sí. ¿No? Y uno no puede entender, porque acá realmente sacándolo de la guerra de las Malvinas y sabemos todo lo que se hizo y todo lo demás, pero digo, no se logra comprender si van porque están enrolados en el ejército o porque los que están en la zona, como lo estás describiendo, sienten que tienen que ir a defender esa zona porque esa zona es suya y está invadida. Seguramente debe haber diferentes cosas, pero a grandes rasgos sí creo que Rusia está dando una pelea importante también en el plano cultural. Entonces, ellos no están permitiendo que la globalización occidental, que hace que los jóvenes terminen, vamos a decir, canalizando sus inquietudes de manera individual, le hace toda la política de George Soros para Occidente, penetre de la misma manera que penetra acá. Entonces, en Rusia hay una identidad nacional que es tremendamente fuerte, que está presente en las generaciones más jóvenes, que se trabaja todos los días, y que les lleva a ellos a tener una convicción y una visión de tiempo y espacio, ¿no? De cuál es el lugar que les toca, y entienden perfectamente que viven en el país más grande del mundo, que requieren de esta generación para ser defendido, y que de alguna manera, pensá, Néstor, que ellos, siento yo, bueno, Silvana lo sabrá mucho mejor, no se han podido recuperar del todo de los más de 20 millones de rusos y rusas muertos por el nazismo en la Gran Guerra Patria, y que entonces para Rusia, o sea, el valor más preciado son los jóvenes. Por eso impulsan tanto, ¿no?, que las familias jóvenes tengan hijos y demás, y que al mismo tiempo ese valor en la defensa del territorio y de la cultura es algo que ellos están dispuestos a hacer. En el documental a mí me tocó un caso muy extremo porque charlando con una poeta, con la sensibilidad, ¿no?, que tienen los poetas, en Lugansk, ella era madre de un único hijo de 18 años, ¿sí? Y entonces, claro, una persona que ve el mundo a través del arte y de la poesía, que incluso hacía poesía para niños, pero que cuando empieza la guerra ella dice, no pude evitar escribir sobre la guerra. Ella estaba orgullosa de que su único hijo de 18 años estuviera en el frente en las milicias de autodefensa, porque estaban como podían durante los primeros años. Y entonces yo dije, bueno, si esta mujer con esa sensibilidad entiende eso y asume el costo que eso puede llegar a tener, este país es indestructible. Es así. Sí, que quiero apoyar esa idea, y sé eso porque mi madre siempre nos contaba, mi madre, el padre de ella y mi abuela tuvieron 7 hijos, y el día que se declaró la guerra en junio del 41, mi abuelo fue solo, igual que todos sus hermanos y sus primos, a anotarse y enrolarse, y se fueron al frente. Mi abuelo tuvo la gran dicha de volver, pero los 13 de mis familiares directos, o sea, sus primos, etcétera, no volvieron. Eso es algo que no se puede olvidar. Por eso esta guerra es algo, o guerra o operación especial, como se lo llame, es algo que tiene que ver con la sangre. Hay una diferencia en lo que es el pueblo eslavo en Rusia, que tiene que ver con que no se puede confundir Estado con patria, con patriotismo. Esa es una diferencia que algún día vamos a Estado, gobierno, con patriotismo. Es una diferencia muy importante. Sí, ahí hay algo interesante que nosotros a veces aquí desde América Latina lo percibimos un poco diferente, y es que, bueno, espero no herir ninguna sensibilidad, pero a veces nosotros también romantizamos mucho la etapa soviética,
Y sin embargo, yo cuando fui a Rusia por primera vez, me imaginaba que los rusos actuales tenían alguna especie de distanciamiento o desprecio por la etapa imperial. Y para nada. Ellos están muy orgullosos de la etapa imperial, están muy orgullosos de Pedro. No sé, hay que decirlo hasta cierto sentido, creo que sienten cierta nostalgia por lo que fue el destino de la familia de Nicolás II. Y sin embargo... Pero no está en eso, Seba, es porque tienen que ver con el patriotismo, no con el Estado y el gobierno. Exactamente, y después entienden de que no hubieran llegado a ser lo que fueron sin lo que generó en el planeta Tierra la Revolución Soviética. Entonces ahí se ve claro, la identidad cultural es la misma en 3 diferentes formas de gobierno absolutamente diferentes, en la etapa imperial, en la etapa soviética y en la etapa de la Federación Rusa. Ellos encontraron la manera de articular su identidad a la forma de gobierno que cada tiempo requirió para seguir siendo una nación que de alguna manera está a la vanguardia de su tiempo, ¿no? No, es muy rico y muy interesante, no vamos a tener tiempo, pero vieron que siempre trato de traer de esas experiencias a las experiencias nuestras, de los argentinos. No lo voy a desarrollar, ni te lo quiero preguntar, pero lo dejo ahí picando. Digo, acá dicen que la juventud se la llevó Milei, que la ganó la derecha y que todo lo demás... Y muchas veces solo por denunciar y no ir en búsqueda de las raíces de esos pibes, en todo el país, porque no es solo en Buenos Aires, podríamos encontrar alguna de estas cuestiones. No digo la del espíritu ruso, pero sí hay un espíritu nacional en la Argentina que si lo buscamos se encuentra. Sí, yo creo que sí está latente. Creo que la causa Malvinas nos sensibiliza de una manera muy, muy especial a todos. Se ve y se siente todavía. Sin embargo, yo creo que esa vorágine globalista occidental ha hecho y está haciendo muchísimo daño, no solamente en las generaciones más jóvenes, sino prácticamente en toda la sociedad, y eso genera un distanciamiento de algunas generaciones sobre lo que es una identidad nacional y popular. Eso Rusia lo entendió desde hace mucho tiempo. Una manera práctica de entenderlo es que George Soros no puede entrar ni siquiera al territorio de la Federación Rusa, y sin embargo todas sus organizaciones, la Open Society y toda esa fauna de ONGs que se plantean aquí como que fueran las salvadores de Occidente, acá en Argentina se manejan a sus anchas, ¿no? Y incluso se les da siempre una connotación positiva, por decirlo en esos términos. Y bueno, me parece que es un debate que está por darse todavía, pero lo que sí es claro es que si tenemos como presidente a Javier Milei en este momento y en este país, por esa vinculación. Sí. Gracias, Eva, por tu presencia y por toda la claridad que nos pusiste hoy a nosotros y a los oyentes. Bueno, gracias a vos, Silvana, acá con Néstor, con Federico, con todo el equipo de Radio Rebelde y de Pax Rúsica, como siempre, ahí a la orden. Muy bien, tenemos que ir cerrando. Yo me quedo conmovido y además me provoca que sigamos con este espacio de Pax Rúsica y todo lo que lo podamos ensanchar. Porque estas cuestiones no se debaten en televisión, todo esto que vos decís tiene que ver con los medios de comunicación y cómo operan, pero también con los periodistas y los políticos. Pero bueno, es muy largo. Ana María Yarmoluk saludó a la entrada y saluda a la despedida. ¿Cómo le va? No va a poder saludar porque se fue. Ya se fue. Bueno, Silvana, tu cierre y nos encontramos mañana de nuevo. Ok, gracias Sebastián por toda vamos a dejar todos los contactos en nuestras redes. До свидания, спасибо. Пусть будет мир. Cerramos con 2 anuncios. Esta tarde a las 20 horas en la Facultad de Ciencias Económicas, homenaje a Alfredo Calcaño en el Salón de Actos del segundo piso. A las 18. 18, perdón. 18 horas. 20 de febrero a las 18 horas. Homenaje a Alfredo Calcaño, y que se queden los oyentes, que sigue la hora de Mare. Así que la tan esperada hora de Mare. Gracias, Sebastián, gracias, Néstor. Nos vemos mañana de vuelta en Pax Rúsica. Последовательному, сильнее до смелости.